Al tercer día de mi divorcio, mi exmarido anunció en una publicación que su nueva novia estaba embarazada. El mensaje decía: por fin te encontré, menos mal que no me rendí. Y yo, la esposa que no podía tener hijos, me convertí en el hazmerreír de nuestro círculo. Justo cuando me disponía a dimitir y alejarme de todo, el director general me acorraló en su despacho. Me puso delante un informe médico, me dijo que mi madre me estaba presionando y que no podía tener hijos. Sugirió un matrimonio de conveniencia, donde cada uno obtendría lo que necesitara. Lo miré y asentí. Después de casarnos, me mimó muchísimo. Justo cuando creía que por fin todo iba bien, descubrí toda la verdad tras un episodio de náuseas matutinas. En el momento en que se iluminó la pantalla de mi teléfono, mi mundo se derrumbó por completo. Sobre el frío cristal había una publicación de mi exmarido, Davis. Una impresión de una ecografía estaba en manos de un hombre y una mano de mujer pintada con un exquisito esmalte de uñas rojo. La mujer estaba acurrucada en los brazos del hombre, sonriendo como una flor en plena floración. Conocía bien ese rostro, era Hannah, la colega de Davis. Y conocía aún mejor esa mano del hombre, había sostenido la mía durante 3 años de matrimonio. El mensaje solo contenía una breve frase: por fin te encontré, menos mal que no me rendí. Cada palabra era como una quemadura abrasadora, clavada en mi corazón. ¿Así que por fin llegaste? ¿Y qué hay de los 3 años que perdí? Menos mal que no me rendí. ¿Entonces abandonarme fue la decisión correcta? Nuestro círculo de amigos en común estalló de inmediato. ¡Felicidades! Davis va a ser papá. ¡Guau, qué rápido! Hannah tiene mucha suerte. La sección de comentarios era un torbellino de felicitaciones, tantos buenos deseos que me mareaban. Entre las insinuaciones, se mezclaban algunos comentarios ambiguos y dobles sentidos. Davis dio en el clavo esta vez, a diferencia de algunos que se sientan en el inodoro y no lo hacen. El resto de la frase fue reemplazado por puntos suspensivos, pero la malicia ya había traspasado la pantalla, apuntando directamente a mí. Yo, Bella, la mujer que no había logrado tener un hijo en 3 años de matrimonio. La exesposa a la que mi exmarido había echado por infértil. Aquella broma clavada en el cepo, la gallina que no pone huevos, expuesta para que todos la miraran con morbo. Apagué el teléfono, pero no pude silenciar esas voces. En la cocina de la oficina, sostenía mi taza, fingiendo no oír los murmullos a mis espaldas. ¿Te has enterado? Bella, la de diseño, su ex encontró a otra y está embarazada. Se divorciaron hace apenas unos días. Lo supe hace muchísimo tiempo. Lleva 3 años sin moverse, el problema debe ser suyo. Mira a Hannah, ella sí que cumplió. ¿Qué hay que compadecer? Una mujer que no puede tener hijos no tiene cabida en la casa de sus suegros. Davis hizo lo humano, tardó 3 años en irse. Esos susurros, como incontables agujas finas, se clavaban densamente en mi espalda. La mano que sostenía la taza empezó a temblar, el agua hirviendo me salpicó el dorso, pero no sentí el dolor. De vuelta en mi escritorio, ni siquiera había calentado mi silla cuando sonó un número desconocido. Contesté. Al otro lado de la línea se oyó la voz aguda y desagradable de mi exsuegra. Bella. ¿Has visto la publicación de mi hijo? Eres una mujer que no puede dar a luz. Has desperdiciado 3 años de la juventud de mi hijo. Su tono era agudo y penetrante, impregnado de un profundo y venenoso resentimiento. Te digo que esos 200.000 yuanes del regalo de compromiso que te di hace tiempo, tienes que devolverlos hasta el último céntimo. Eran para mi nieto. Tú que no puedes tener hijos, ¿qué derecho tienes a tocar el dinero de mi familia? Abrí la boca, pero sentí como si un algodón me bloqueara la garganta, no me salió ni una palabra. Ira, humillación, tristeza, todas las emociones se mezclaron hasta que solo quedó un frío que me calaba hasta los huesos. No sé cómo colgué el teléfono. Solo sé que estaba inclinado sobre el frío escritorio con todo el cuerpo temblando como una hoja caída al viento otoñal. Esta ciudad, donde había vivido durante 27 años, se sentía por primera vez tan ajena y fría. Me sentía como un espectro desolado, abandonado por el mundo entero, sin ningún lugar a donde huir. No. Tuve que irme. Escapar de ese lugar, escapar de las acusaciones y los insultos.
Impulsivamente abrí mi portátil y escribí una carta de renuncia. Sin dudarlo un instante pulsé enviar. La sensación de alivio no llegó como esperaba, en su lugar, me invadió una perplejidad y un vacío sin precedentes. Empaqué las pocas pertenencias que tenía en mi escritorio, acunando una pequeña caja de cartón, lista para abandonar el lugar que había albergado todos mis sueños profesionales y que ahora se había convertido en un campo de batalla humillante. Bella, espera. Me llamó la gerente de recursos humanos. El director general quiere verte. Me quedé paralizada. El director general. Alex. El hombre que había creado nuestro enorme grupo de diseño, el solo, distante y casi divino. Yo solo era una diseñadora senior más en la empresa. En la gala anual apenas pude echarle una mirada de reojo. ¿Por qué querría verme? Cargando la caja de cartón, llena de confusión e inquietud, entré en el enorme despacho del director general, en la última planta. Más allá de los enormes ventanales que iban del suelo al techo, los rascacielos se alzaban en hileras densas. Alex estaba sentado contra ese magnífico telón de fondo urbano, de espaldas a mí, con la postura erguida y una presencia fría e imponente. Se giró y su rostro, de una belleza deslumbrante, permaneció inexpresivo. Sus ojos profundos eran como un estanque de agua helada, sin revelar emoción alguna. No dijo nada, simplemente arrojó un documento sobre la mesa de centro frente a mí. El papel blanco cayó suavemente, pero los pocos caracteres negros y negritas que contenía me impactaron profundamente. Informe médico. En el campo del nombre aparecía el mío, Bella. Y en el campo del diagnóstico las impactantes palabras, infertilidad primaria. Me quedé en blanco, paralizada por la conmoción. Aquel informe era el que había redactado hacía 3 años, acompañada por mi exsuegra, en un hospital de una amiga suya. Fue precisamente ese informe el que me condenó. Fue precisamente ese informe el que me humilló en ese matrimonio. Fue precisamente ese informe el que se convirtió en la excusa perfecta para que Davis me abandonara y buscara una nueva amante. Y ahora había aparecido en el escritorio de Alex. Levanté la cabeza con torpeza y lo miré. Alex por fin habló, su voz era tan fría como él. Mi madre forzó el matrimonio y presionó mucho. No puedes tener hijos. Golpeó el informe con el dedo, pronunciando cada palabra con absoluta claridad. Nos casamos, serás mi escudo para que yo pueda tener paz. A cambio, te daré dinero, te protegeré, para que no tengas que preocuparte más por los chismes de afuera. Hizo una pausa, clavando sus ojos oscuros en mí. Cada uno obtiene lo que necesita. ¿Estás dispuesto? El corazón me empezó a latir con fuerza, no por un atisbo de afecto, sino por una conmoción tan extrema que parecía absurda. ¿Un matrimonio de conveniencia con un jefe al que apenas conocía? ¿Usar mi mayor herida como escudo contra los matrimonios concertados por la familia? Sonaba a la broma más grande imaginable. Pero al mirar esos ojos insondables, la ciudad que se extendía más allá de mi ventana, sin dejarme escapatoria, de repente me sentí como si me ahogara. Y él fue el único salvavidas que me tendieron. Aunque esa esperanza estuviera envenenada, quería aferrarme a ella. Necesitaba un refugio, un lugar donde respirar. Necesitaba una identidad poderosa para acallar la boca que se burlaba de mí. Lo miré con la garganta seca y oprimida, y entonces, como si una fuerza me obligara, asentí. Lo haré. Pronunciar esas 3 palabras me dejó sin fuerzas. Fue una decisión desesperada, un acto de todo o nada, una locura propia de un jugador. El rostro de Alex permaneció inexpresivo, solo asintió levemente. Muy bien. Nos vemos mañana a las 9 en la entrada de la Oficina de Asuntos Civiles. A la mañana siguiente a las 9 llegué puntualmente a la entrada de la Oficina de Asuntos Civiles. La luz del sol era cegadora, pero aún así sentí un escalofrío. El coche de Alex llegó puntualmente, salió del asiento trasero con un traje negro impecablemente confeccionado, que lo hacía parecer aún más alto y erguido. Todo el proceso fue increíblemente rápido. Rellenar formularios, sacar fotos, sellar. Cuando nos entregaron esos 2 libritos rojos, aún me sentía aturdida. ¿Así que estoy casada? Con un hombre con el que apenas he intercambiado unas palabras. Al salir de la Oficina de Asuntos Civiles, Kevin, el asistente de Alex, ya estaba esperando fuera.
Me entregó respetuosamente un grueso paquete de papeles. Señorita Bella, este es el acuerdo prenupcial. Por favor, revíselo. Lo tomé y lo abrí. Las cláusulas que contenía eran tan detalladas que resultaban nauseabundas. Artículo 1. Durante la vigencia del matrimonio, la parte B, Bella, no deberá interferir en la vida privada de la parte A, Alex. Artículo 2. La parte B deberá colaborar con la parte A asistiendo a los eventos familiares y profesionales necesarios, actuando como una pareja unida. Artículo 3. La parte B no deberá desarrollar ningún tipo de dependencia emocional hacia la parte A. Artículo 4. Tras la disolución del matrimonio, la parte A abonará a la parte B 5 millones como indemnización y le obsequiará con un apartamento de lujo en la zona urbana. Cada cláusula contenía claramente la palabra transacción. Solté una risita burlona. Bien, limpio y ordenado, sin deudas entre nosotros. Firmé Bella en la última página. La letra estaba un poco deformada por la presión. Señor Alex, espero contar con su orientación en el futuro. Le devolví el acuerdo a Kevin con voz firme. Alex me miró de reojo, un destello de algo complejo cruzó sus ojos tan fugazmente que apenas pude percibirlo. Llámame Alex, dijo con ligereza. Después, me llevaron a la villa de Alex. Una mansión enclavada a media ladera de la montaña, con una decoración tan fría, austera e inaccesible como él, que irradiaba una distancia que mantenía a la gente alejada. El mayordomo de mayor edad, tomó respetuosamente mi equipaje e hizo una reverencia. Señora, bienvenida a casa. El tratamiento de señora me pareció extraño y absurdo. Alex señaló el dormitorio secundario frente al principal y dijo, te quedarás en ese. Los límites estaban claros, igual que ese contrato tan frío. Asentí sin objetar. Esa noche me senté sola en una habitación desconocida, mirando las innumerables luces fuera de la ventana, con un vacío en el pecho. Justo entonces vibró mi teléfono. Era un mensaje de texto de mi exmarido, Davis. Bella, viste mi publicación, ¿verdad? Se me olvidó contarte que Hannah está embarazada de un niño. Las mujeres que no pueden tener hijos nacen culpables. ¿Y tú? ¿Ahora estás escondida en una habitación alquilada llorando? Jaja, ojalá te mueras sola. Esas palabras venenosas se me clavaron en el corazón como una serpiente que escupe veneno. Temblaba de rabia, mis dedos volaban sobre la pantalla, deseando devolverles los insultos más crueles. Justo cuando iba a enviar el mensaje, la puerta se abrió de golpe. Alex entró. Parecía recién salido de la ducha, con solo una bata de seda negra y el pelo aún goteando. Vio mis ojos enrojecidos y mis manos temblorosas, y frunció ligeramente el ceño. ¿Qué ocurre?, preguntó. No dije nada, solo le di el móvil. La mirada de Alex recorrió el mensaje, su rostro, ya impasible, se ensombreció de inmediato, y el ambiente a nuestro alrededor pareció enfriarse. No dijo nada, me arrebató el teléfono de la mano y lo miré aturdida. Sus nudillos teclearon un par de veces en mi teléfono, luego lo apuntó hacia las dos manos entrelazadas entre nosotros. Todavía llevaba puesto el sencillo anillo que su asistente había comprado a toda prisa en la oficina de registro civil cuando nos registramos. Él llevaba la alianza de hombre a juego. Clic y se tomó la foto. Luego abrió mi Facebook, usó mi cuenta y publicó esa foto en mi muro. El pie de foto era igual de simple, pero contenía información explosiva. Felicidades a los recién casados, Alex. Después de hacer todo eso, me devolvió el teléfono. Casi al instante mi teléfono empezó a vibrar sin parar, con notificaciones que no dejaban de sonar, como si fuera a explotar. No hacía falta mirar para saberlo, mi pantalla estaba completamente bloqueada. Quienes antes se burlaban de mí, me menospreciaban o me veían como un chiste, seguramente ahora estarían boquiabiertos. Bella, la mujer infértil abandonada por su exmarido, se casó con el hombre más poderoso de Ciudad Yun, la cúspide de la pirámide, Alex. Esto es más surrealista que una telenovela. Una punzada de venganza, mezclada con un asombro inmenso, me invadió. Levanté la vista hacia Alex. Se había dado la vuelta, dejándome solo con un perfil frío e inexpresivo. La primera cláusula del acuerdo, permítame reiterarla, dijo con ligereza.
Como mi esposa, no debes permitir que nadie te intimide. Es tu dignidad, y es la mía. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de mi habitación, cerrando la puerta. Me quedé mirando la puerta cerrada a cal y canto, luego bajé la vista a la foto en mi móvil de unas manos entrelazadas con anillos de boda, y por primera vez una vaga e indescriptible calidez me invadió el corazón. Esta fría relación contractual parecía, al menos, no del todo carente de ventajas. Mi estatus había pasado de ser una exesposa abandonada a la distinguida señora Alex. Y todo esto fue solo el principio. En un abrir y cerrar de ojos, ya era la fiesta anual de la empresa. En años anteriores, había subido al escenario como diseñador destacado de la compañía para recibir mi premio. Pero este año, justo una hora antes de que comenzara el evento, el director del departamento me llamó a su oficina y, contacto, me informó que mi candidatura al premio había sido revocada y sustituida por la de un colega con mucha menos antigüedad que yo. Bella, últimamente han pasado muchas cosas en casa, puede que estés un poco inestable emocionalmente. Dejemos que los jóvenes se lleven este premio por ahora. Las palabras del director sonaban grandilocuentes, pero su mirada se desviaba. Lo vi todo con total claridad. Era obvio que alguien estaba moviendo los hilos a mis espaldas. Aunque la noticia de mi matrimonio con Alex se había extendido rápidamente en ciertos círculos, en la empresa, salvo algunos altos ejecutivos, nadie lo sabía. Para la mayoría de mis compañeros, yo seguía siendo la pobre mujer a la que su exmarido había echado de casa. No discutí, simplemente dije vale con calma, me di la vuelta y me marché. La fiesta anual resplandecía con luces, tintineo de copas y conversaciones animadas. Estaba sentada sola en el rincón más discreto, bebiendo zumo en silencio, observando la música y los bailes en el escenario, sintiendo como si todo a mi alrededor fuera una escena de una obra absurda. Justo entonces dos invitados no deseados con copas de vino en mano, se dirigieron directamente hacia mí. Eran Davis y Hannah. Como familiares, también habían sido invitados a la gala anual de nuestra empresa. Hannah llevaba un vestido premamá holgado, su vientre ya estaba ligeramente abultado. Ella entrelazó su brazo con el de Davis con cariño, y su rostro reflejaba un orgullo y una ostentación inconfundibles. Se acercó a mí y fingiendo preocupación, dijo, Bella, ¿cuánto tiempo sin verte? Lo siento mucho, este bebé no debería haberse anunciado tan pronto, pero Davis estaba tan feliz que insistió en compartir la noticia con todo el mundo. No nos lo reprocharás, ¿verdad? Su voz no era ni alta ni baja, lo justo para que la oyeran las pocas mesas que nos rodeaban. Esa sola Bella me puso la piel de gallina. Davis la tenía abrazada por la cintura, con una sonrisa de suficiencia y triunfo. Me miró con una condescendencia compasiva. Bella, no te preocupes demasiado. Anímate, encuentra un hombre honesto con quien casarte algún día, después de todo, no te pongas el listón tan alto. No terminó la frase, pero su mirada despectiva se posó directamente en mi estómago. Mis compañeros cercanos lanzaron miradas que eran en parte de compasión, en parte de deleite con el espectáculo. Apreté el vaso con fuerza, clavando las uñas en la palma de la mano. Una intensa sensación de humillación y rabia me revolvía el pecho como lava fundida. Justo cuando iba a responder, las luces del salón se atenuaron de repente. Un foco iluminó la entrada del salón de banquetes. El jefe del grupo, Alex, entró acompañado por un grupo de altos ejecutivos. Su llegada sumió la sala en un silencio instantáneo. Todas las miradas se posaron en él. Vestía un traje gris oscuro a medida, mantenía la postura erguida y su presencia era tan imponente que resultaba imposible ignorarla. Su presencia me oprimió el pecho. ¿Por qué habría venido? En anteriores reuniones anuales, como mucho había pronunciado un discurso por vídeo. Para asombro de todos, Alex se abrió paso entre la multitud y llegó directo a mi rincón apartado. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, cada uno de sus pasos se sentía como si pisara mi corazón. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Las sonrisas de suficiencia de Davis y Hannah se congelaron en sus rostros. Alex se detuvo frente a mí. No miró a nadie más, me observó fijamente con total concentración. Luego se quitó la chaqueta del traje y, con un movimiento natural, me la echó sobre los hombros, tiritando de frío por llevar solo un vestido ligero. Su voz era baja. ¿Tan poca ropa, intentando resfriarte?
Me quedé completamente paralizada, con la mente en blanco. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? Antes de que pudiera reaccionar, Alex ya me había tomado la mano fría y me había puesto de pie. Alzó nuestras manos entrelazadas, los dos sencillos anillos de boda brillaban bajo las luces. Recorrió la sala con la mirada, hasta que finalmente se detuvo en los rostros pálidos de Davis y Hannah, y con un tono que proclamaba su autoridad, dijo claramente: «Permítanme presentarles a mi esposa, Bella». ¡Pum! Un silencio sepulcral inundó el salón de banquetes durante 3 segundos antes de estallar. Gritos, jadeos, murmullos incrédulos, uno tras otro, llenaron el espacio. Todos me miraban como si fuera un extraterrestre. Davis y Hannah estaban frente a mí, palidecieron y abrieron la boca de par en par. Sobre todo Davis, su expresión pasó del asombro a la estupefacción, luego a la humillación y la ira, de forma tan teatral que parecía una película muda. Podía imaginar lo destrozado que debía sentirse por dentro. Apenas unos instantes antes, se pavoneaba como un vencedor, alardeando de su nuevo amor y del hijo que esperaba, burlándose de mí, su exesposa estéril. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer a la que había despreciado profundamente se había convertido en la esposa del jefe de su jefe. La bofetada que recibió fue demasiado rápida, demasiado fuerte, demasiado contundente. La mirada de Alex recorrió el rostro de Davis, luego se dirigió al vicepresidente a su lado, y su voz se tornó gélida. «Ryan, ¿desde cuándo nuestra empresa permite que los familiares acosen abiertamente a los empleados en la fiesta de fin de año?», señaló a Davis. «A este señor no quiero volver a verlo por aquí. Por favor, acompáñelo a la salida». El vicepresidente tembló, asintiendo apresuradamente e inclinándose. «Sí, señor Alex, me encargaré de ello enseguida». Poco después 2 altos guardias de seguridad se acercaron, uno a cada lado, agarraron a Davis por los brazos y, como si arrastraran a un perro muerto, lo escoltaron afuera. Davis forcejeó y gritó, pero fue en vano. Verlo arrastrado, desaliñado y humillado, contrastaba enormemente con la arrogancia que había mostrado momentos antes. Hannah se quedó paralizada, temblando con el rostro pálido como el papel. Alex ni siquiera la miró. Me tomó de la mano y, bajo la mirada de todos en la sala, caminó entre la multitud hacia el centro de la mesa principal, hasta el asiento reservado solo para él. Me acercó una silla y me ayudó a sentarme. En ese instante ocupé el lugar más deslumbrante de la habitación, envuelta en el abrigo aún tibio de su cuerpo, sintiendo el calor de su palma, con el corazón latiendo con fuerza. Humillación, ira, reticencia, todas las emociones negativas fueron, en ese momento, purificadas por un placer llamado reivindicación. Levanté la cabeza y miré al hombre inexpresivo a mi lado. De verdad había venido a protegerme. Tras el incidente de la junta anual, mi posición en la empresa cambió drásticamente. Aquellos colegas que antes me señalaban y murmuraban sobre mí, ahora me evitaban al verme o me dedicaban sonrisas serviles y me llamaban respetuosamente señora. El magnífico trofeo de diseño que me habían arrebatado me lo entregó personalmente el vicepresidente, junto con el triple de la bonificación. Sabía que todo se debía a la protección que me brindaba ese hombre. Pero nuestra relación seguía anclada en un frío pacto. Al regresar a aquella villa vacía, él seguía siendo el distante Alex, y yo seguía siendo Bella, viviendo bajo el techo de otra persona. Dormíamos en habitaciones separadas, y más allá de las conversaciones necesarias, casi no había nada más que hablar. Hasta que una tarde de fin de semana, la madre de Alex, Penélope, lanzó un ataque sorpresa. Cuando sonó el timbre, yo estaba en la sala dibujando bocetos en ropa cómoda. El mayordomo abrió la puerta y una dama con un traje de Chanel, cubierta de perlas y joyas, entró con paso firme, flanqueada por un séquito de sirvientes. Estaba impecablemente arreglada, no aparentaba más de 40 años, pero la mirada crítica y escrutadora de su rostro denotaba la opresión de alguien acostumbrada al poder. «¿Así que tú eres Bella?», preguntó Penélope sin rodeos, con un tono poco amigable. Me sudaban las manos de los nervios y me levanté de un salto. «Tía, hola». Justo en ese momento, Alex bajó las escaleras. Frunció el ceño al ver a su madre. Se apresuró a mi lado y, como si fuera lo más natural del mundo, me rodeó la cintura con un brazo y me atrajo hacia él. La repentina intimidad me dejó paralizada. Podía percibir el fresco aroma de su colonia y sentir el calor de su palma.
Mamá, ¿por qué no me avisaste antes de venir? El tono de Alex sonó un poco reprochador, pero justo el necesario para transmitir el cariño de un hijo. Bajó la cabeza y me presentó: Bella, esta es mi madre. Luego miró a Penélope y con un tono autoritario que no admitía réplica, dijo: Mamá, esta es Bella, la mujer que he elegido para que sea mi esposa. Sus palabras salieron de su boca con una ternura que me hizo palpitar el corazón. Penélope resopló con frialdad, mirándome fijamente. ¿Elegida para ser tu esposa? Alex, no olvides que tu matrimonio fue arreglado hace mucho tiempo, la joven de la familia Lynn aún te espera. Acabas de traer a rastras a una mujer de dudosa reputación, ¿y qué hay de la reputación de la familia Liu? Su voz denotaba desdén. Además, oí que esta mujer tiene problemas de salud. Sus palabras fueron como una puñalada, hiriéndome profundamente. Palidecí y apreté los puños instintivamente. El brazo de Alex que me rodeaba la cintura se apretó un poco, como si quisiera darme fuerza. Se puso delante de mí y respondió en voz baja: Mamá, a quien amo es a Bella, todo lo demás no importa. En cuanto a los hijos, ya lo hemos hablado, pensamos ser pequeños. Su voz era firme y potente, esquivando por mí todas las preguntas incisivas. Penélope se quedó momentáneamente perpleja ante él, y su expresión se ensombreció aún más. La cena fue incómoda y sofocante. Penélope, sentada en la cabecera, me observaba constantemente con ojo crítico. Alex, en cambio, se comportaba como el marido perfecto. No paraba de servirme lubina al vapor, gambas cocidas, brócoli, un bol repleto, todo lo que me encanta. Me sentí confundida. Recordé no haberle mencionado nunca mis preferencias culinarias. Tras la comida, Penélope finalmente se marchó con su gente. La villa recuperó su habitual tranquilidad. Alex soltó de inmediato mi cintura y volvió a su expresión gélida. Se giró para subir las escaleras y yo, con ojo avizor, noté que la piel detrás de su oreja estaba, por alguna razón, ligeramente sonrojada. Alex, no pude evitar llamarlo gracias. Sus pasos vacilaron, no se giró, solo emitió un leve murmullo y desapareció tras la curva de la escalera. Observé su figura alejarse y la confusión me oprimía el pecho. Su actuación fue demasiado convincente. Tan convincente que empecé a preguntarme si realmente se trataba de una actuación. Unos días después, la empresa sacó a licitación un importante proyecto inmobiliario. Me pasé varias noches en vela trabajando en ello y elaboré lo que creía que era un plan impecable. Pero el día antes de la entrega, descubrí que habían copiado mis archivos de diseño de mi ordenador. Me indigné muchísimo, pero no pude encontrar ninguna prueba. Efectivamente, en la reunión final de revisión, vi a Hannah. Representaba a otra empresa de diseño, y la propuesta que presentó era un 90% idéntica a mi diseño. Era obvio que mi diseño se había filtrado y que lo había plagiado. Temblaba de rabia, pero no tenía cómo defenderme. Justo cuando me hundía en la desesperación, Davis me envió un mensaje burlón: Bella, ¿te enteraste de que alguien copió tu diseño? Jaja, te lo mereces. Sin los contactos de tu familia no eres nadie, ni siquiera pudiste proteger un diseño, ¡qué perdedor! Leí el mensaje y me dio asco. Comenzó la revisión final. Alex, como máximo responsable de la decisión del cliente, se sentó en el centro del jurado. Cuando Hannah terminó de presentar su trabajo con seguridad, la sala estalló en aplausos. Todos creían, sin lugar a dudas, que la licitación era suya. En ese momento, Alex habló. La propuesta de la señorita Hannah parece impecable, pero contiene un fallo fatal. Señaló el diseño en la pantalla grande y destacó con precisión un detalle minúsculo. El diseño de esta estructura portante no se ajusta a los principios de la ingeniería estructural. Si se construye según este plano, todo el edificio presentará importantes riesgos de seguridad en el futuro. El rostro de Hannah palideció de repente. Porque ese defecto era una marca que yo había dejado deliberadamente. Era de la fase de borrador de mi diseño, una anotación aún no terminada ni calculada. Ella la copió con demasiada prisa, e incluso ese error fatal se reprodujo tal cual. La mirada de Alex la recorrió con frialdad. Nuestro grupo jamás le confiaría un proyecto multimillonario a un plagiador que ni siquiera posee la competencia profesional más básica. La palabra plagiador resonó como una bofetada, golpeando con fuerza el rostro de Hannah.
Se puso pálida al instante, tambaleándose. Entonces Alex me miró, indicándome que subiera. Respiré hondo, subí al podio y presenté mi plan final completo con todos los detalles corregidos. Como era de esperar, gané. Alex anunció al instante que mi diseño había resultado ganador y, con tono frío, insinuó al departamento legal que investigara a fondo el plagio en esta licitación, sin mostrar ninguna clemencia. Me quedé de pie en el escenario observando al hombre que, desde abajo, había orquestado los planes y cuyas palabras tenían autoridad. Se limitó a sentarse y, con facilidad, cambió el rumbo de la batalla a mi favor, condenando al plagiador a la ruina. En ese instante sentí por primera vez con claridad que esta protección era mucho más sólida de lo que había imaginado y mucho más de lo que se estipulaba en aquel acuerdo. Mi corazón dio un vuelco incontrolablemente. Las consecuencias del plagio fueron aún más graves de lo que esperaba. La empresa para la que trabajaba Hannah, deseosa de desvincularse del caso, la despidió de inmediato y emitió un comunicado en el sector. Su carrera como diseñadora quedó prácticamente destruida. En cuanto a Davis, como utilizó la red interna de la empresa para filtrar mis diseños, nuestro departamento legal descubrió las pruebas y fue despedido inmediatamente por revelar secretos comerciales. En un abrir y cerrar de ojos, la otrora glamurosa pareja adúltera se convirtió en paria en el círculo. Pensé que por fin podría tener una vida tranquila. Jamás imaginé que una noche lluviosa, Davis aparecería frente a la casa de Alex. Estaba borracho, empapado como un perro mojado. Golpeó el timbre con furia, gritando mi nombre a todo pulmón. «Bella. Sal de aquí. Perra. ¿Te has estado acostando con Alex todo este tiempo? ¿Por eso estabas tan ansiosa por divorciarte de mí?» Me quedé junto a la ventana de arriba, observándolo armar un escándalo bajo la lluvia con fría indiferencia. La ama de llaves me preguntó si quería llamar a la policía, negué con la cabeza. Con gente como él, ignorarlos es la mejor respuesta. Pero Davis no se rindió. Cuando no salí, empezó a despotricar sin control. ¿Crees que casarte con alguien de una familia rica te hace importante? Eres solo una gallina que no pone huevos. Alex se casó contigo por lástima, para jugar contigo. Un hombre de su posición jamás querría una mujer que no pudiera tener hijos. Sus palabras volvieron a herirme. Me aparté de la ventana, no quería oír más. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente se calmara todo afuera. La empleada doméstica me dijo que los guardias de seguridad del vecindario se habían llevado a Davis a rastras. Al día siguiente me lo encontré de nuevo abajo en la oficina. Estaba mucho más demacrado, con los ojos hinchados por las venas. Me detuvo, pero su actitud era completamente distinta a la de la noche anterior. Me agarró del brazo y con voz ronca dijo: «Bella, hablemos». Le aparté la mano con disgusto. No hay nada de qué hablar entre nosotros. Pero de repente Davis dijo algo que no esperaba. «Bella, llevamos 3 años casados, siempre has sido muy cuidadosa, siempre eligiendo los días seguros. ¿Crees que podría ser que los resultados de la prueba de entonces fueran erróneos?» Se me aceleró el corazón. Durante los últimos 3 años, a raíz de ese informe, he cargado con una pesada carga psicológica. Estaba convencida de que era defectuosa, así que no podía mantenerme firme en mi matrimonio, e incluso nuestra vida íntima estaba llena de vergüenza y resistencia. Las palabras de Davis fueron como una llave que, de repente, abrió la caja de Pandora que nunca me había atrevido a tocar. Al ver mi expresión de desconcierto, continuó: «El hospital al que fuimos entonces lo dirigía una vieja amiga de mi madre. ¿Crees que pudo haber manipulado algo para que nos divorciáramos?» Había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de cálculo y esperanza. Probablemente estaba desesperado, buscando alguna oportunidad para cambiar las cosas a través de mí. Si la infertilidad fuera mentira, podría perdonarlo. ¿Podríamos volver a estar juntos? Volví en mí de golpe. Lo miré fijamente. «Davis, ¿a estas alturas sigues poniendo excusas por tu fracaso? ¿De verdad significa algo?» Lo aparté y entré directamente al edificio de oficinas. Pero sus palabras, como una puñalada venenosa, se clavaron en mi corazón. Estuve intranquilo todo el día. Empecé a repasar sin control todos los detalles de aquella visita al hospital. Mi exsuegra me acompañó todo el tiempo, muy atenta.
La mirada del médico reflejaba una compasión y una lástima indescriptibles. Cuando salió el informe, mi suegra rompió a llorar al instante, me tomó la mano y me dijo: «Hija mía, tu madre no te culpa, es Davis quien no tiene ninguna bendición». Ahora, en retrospectiva, todo parecía una obra cuidadosamente preparada. Aquella noche, cuando Alex llegó a casa y me vio vagando como un fantasma, frunció el ceño. «¿Por qué tienes tan mal aspecto?», preguntó. Negué con la cabeza y esbocé una sonrisa forzada. «No es nada, quizás solo un poco cansado». Me miró fijamente con una mirada tan penetrante que parecía ver a través de mí. Guardó silencio un instante y luego, con voz suave pero firme, dijo: «Bella, pase lo que pase antes, me tienes a mí de ahora en adelante». Esas palabras impactaron mi corazón, ya agitado, como una piedra arrojada a un lago embravecido, provocando ondas aún mayores. ¿Qué sabía él realmente? ¿De dónde había salido aquel informe de infertilidad que me entregó? Una terrible sospecha comenzó a formarse lentamente en mi mente. Lo miré fijamente y por primera vez sentí una profunda duda e inquietud hacia él. El banquete corporativo de la familia Liu estaba programado para un fin de semana. Como recién casada de Alex, tenía que asistir. Era la primera vez que entraba formalmente en la casa de la familia Liu. La antigua residencia, rebosante de encanto añejo, era solemne y digna, cada rincón exudaba la herencia y las normas de una familia prominente centenaria. En el banquete vi a la prometida del legendario Alex, la señorita mayor de la familia Lin, Catherine. Era de una belleza deslumbrante, pero la mirada que me dirigió estaba cargada de hostilidad y desprecio manifiestos. Durante la comida, con una copa de vino tinto en la mano, pareció comentarme con naturalidad: «Señorita bella, admiro su valentía. Alex tiene un carácter muy fuerte y no le gusta que le hagan trampas. Si se ha casado así, será mejor que tenga cuidado de ahora en adelante». Su voz no era fuerte, pero lo suficientemente alta para que la oyeran los que estaban en la misma mesa. Penélope encontró las llamas a su lado y con énfasis les dijo a los familiares que la rodeaban: «Alex y Bella son muy unidos y han decidido ser hijos. Como mayores, no deberíamos interferir en las decisiones de los jóvenes». La palabra hijos me etiquetó una vez más como incapaz de tener hijos. Durante toda la comida estuve con un nudo en el estómago, incapaz de comer. Frente a una mesa llena de platos grasientos y abundantes, de repente me invadió una ola de náuseas. Me tapé la boca con la mano y salí corriendo al baño sin importarme quién me viera. Sentí un vuelco en el estómago. Me incliné sobre el lavabo y vomité hasta casi no poder ver. Después de recuperar el aliento un poco y salpicarme la cara con agua fría, levanté la vista y vi mi pálido reflejo en el espejo, y un pensamiento absurdo, sin previo aviso, irrumpió en mi mente. Yo. Podría ser. No, imposible. Soy infértil, ¿no? Negué con la cabeza, intentando apartar esa idea absurda de mi mente. Al regresar al salón de banquetes, encontré que todo el lugar se había sumido en un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en mí al mismo tiempo. Esas miradas estaban cargadas de curiosidad, sospecha y asombro. El rostro de Penélope palideció aún más, me miraba con tanta intensidad que parecía querer atravesarme con la mirada. «Bella», espetó bruscamente rompiendo el silencio, «¿no eres incapaz de tener hijos?». Esa simple pregunta expresó lo que todos pensaban. Me quedé paralizada, con las manos y los pies helados, sin saber qué responder. En ese momento, Alex se puso de pie. Se apresuró a acercarse a mí y me tranquilizó, pues mi cuerpo temblaba. No había ni rastro de pánico en su rostro, al contrario, estaba inusualmente tranquilo. Observó la habitación y, dirigiéndose a su madre, cuyo rostro palideció, anunció con voz pausada: «Parece que nuestro plan de no tener hijos necesitará un pequeño ajuste». Tras decir eso, ignoró las reacciones de todos, me tomó de la mano y salió a grandes zancadas de aquella sofocante cena familiar. En el coche permanecí aturdida. Alex no dijo nada y condujo directamente a un hospital privado. Registro, análisis, extracción de sangre. Me sentí como una marioneta, dejándolo que lo organizara todo. Una hora después, estábamos sentados en el consultorio del médico. La amable doctora sostenía una pila de informes y lucía una radiante sonrisa. «Enhorabuena, señorita Bella, está usted de 6 semanas. El latido cardíaco del feto y el embrión están bien,
el bebé está muy sano. Pum, como un trueno que retumba en mi cabeza, mi mente se quedó en blanco al instante. ¿Embarazada? ¿De verdad estoy embarazada? No era infértil. Me temblaba la mano al tomar la pequeña impresión en blanco y negro de la ecografía. El diminuto saco gestacional brillaba como una estrella deslumbrante clavándose en mis ojos. Me quedé completamente atónita. Levanté lentamente la cabeza y miré a Alex, que estaba sentado a mi lado. Su rostro no reflejaba la sorpresa que esperaba, ni siquiera se inmutó. En sus ojos, en cambio, había alivio y una alegría profunda, casi triunfal. Me observó atónita, extendió la mano y con voz suave y tierna, cubrió la mía mientras sostenía la hoja de la ecografía. ¿Qué haces ahí parada? Ahora podemos ir a buscar el certificado de verdad. Sus palabras me impactaron como un rayo, disipando toda mi confusión. De repente lo recordé todo. Me había dado el resultado de la prueba de fertilidad justo en el momento preciso. Utilizó tu incapacidad para tener hijos como la mejor razón para nuestro matrimonio de conveniencia. Esa actuación tan convincente cuando me defendió delante de su madre. Su conocimiento íntimo de mis gustos. Una verdad terrible y absoluta se hizo presente en mi mente de golpe. Todo había sido planeado por él de principio a fin. Ese informe de infertilidad me lo había mostrado deliberadamente. Este matrimonio aparentemente absurdo fue desde el principio una trampa que me tendió. Me engañó. Completamente, totalmente engañada. Retiré la mano bruscamente y mi mirada reflejó sorpresa, sospecha y una rabia inmensa por haber sido engañada. De vuelta en aquella fría villa, ya no pude fingir calma. Dejé caer con fuerza la endeble prueba prenatal y el informe de infertilidad, que antes había sido pesado, sobre la mesa de centro frente a Alex. Alex, ¿no me vas a dar una explicación? Mi voz temblaba de rabia, entre sollozos. ¿Qué era esto? Sonaba como una tonta, una patética broma. Abandonada por la familia de mi exmarido por ser infértil, y luego cortejada para casarme con otro hombre usando la misma excusa de la infertilidad. Sentía que mi vida era como un teatro de marionetas, manipulada por otros. Alex me miró los ojos hinchados y enrojecidos, y la calma de su rostro finalmente se resquebrajó. Permaneció en silencio durante un largo rato, tanto que pensé que jamás hablaría. Luego, con un tono casi de suspiro, dijo, sí, desde el principio supe que estaba sana. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Reí con rabia, pero las lágrimas me traicionaron y resbalaron por mis mejillas. ¿Y qué, señor Alex? Se tomó tantas molestias para casarse conmigo, la mujer a la que todos ridiculizan por infértil. ¿Para qué? ¿Para disfrutar de la emoción de rescatar a Cenicienta? ¿O porque verme bailar como una tonta le produce una perversa sensación de logro? Alex se quedó paralizado. Dio un paso al frente como para tocarme, pero retrocedió ante la fuerza de mi mirada llena de odio. Bella, déjame explicarte. Me contó que me vio por primera vez hace 3 años, en una feria de diseño industrial. Estaba junto a mi trabajo radiante explicando mi filosofía de diseño a los visitantes. Había luz en tus ojos, dijo. Desde ese momento te recordé. Después seguí en silencio todo lo que sucedía sobre ti a través de diversos medios. Él sabía que estaba casada, sabía que era infeliz en mi matrimonio, sabía que había renunciado a muchas cosas que amaba para complacer a mi familia política. Hasta que se enteró de mi divorcio y de los rumores de que no podía tener hijos. Contraté a alguien para que lo investigara. La voz de Alex era baja y ronca. Ese informe médico lo falsificó tu suegra, sobornó a un médico del hospital de una amiga suya. Desde el principio te despreció, solo quería una excusa para obligarte a divorciarte de Davis. Me quedé paralizada, con un dolor agudo que me atravesaba el pecho. Así que la culpa que cargué durante 3 años fue el resultado de una conspiración tan perversa. Sabía que estabas divorciada, sabía que todos se burlaban de ti, te vi esbozando una sonrisa forzada en la empresa, y yo. Había un dolor en la voz de Alex que nunca antes había escuchado. Quería ayudarte, protegerte, pero no tenía ninguna posibilidad. Justo en ese momento mi madre usó todos los medios a su alcance para obligarme a casarme con la señorita Lynn, con el fin de asegurarse el apoyo de la familia Lynn en la junta directiva.
Necesitaba un escudo, uno absolutamente seguro que hiciera callar a mi madre por un tiempo. Me miró con los ojos llenos de emociones complejas. Y el rumor de que no podías tener hijos se convirtió en la mejor excusa. Le mostré ese informe falsificado a mi madre, le dije que no me casaría con nadie más que contigo y que estaba dispuesta a no tener hijos por ti. Se enfadó, pero para evitar una ruptura definitiva conmigo, tuvo que ceder por el momento. ¿Así que usaste mi herida más profunda como arma? Lo miré con frialdad, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Sí. Alex no lo negó, lo admitió con calma. Admito que mis métodos fueron despreciables, me aproveché de tu situación y te manipulé. Pero Bella, mis sentimientos por ti son reales. Dio un paso al frente y, esta vez, sin importarle mi resistencia, me apretó la mano con fuerza. Su palma ardía, su fuerza era tan grande que no podía liberarme. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para poder estar a tu lado abiertamente, para convertir este matrimonio falso en uno real. Me miró a los ojos, esas pupilas, generalmente frías y profundas, ahora estaban llenas de fragilidad y súplica. Bella, puedes enojarte, puedes regañarme, puedes pegarme. Pero por favor, no me dejes, no abandones a nuestro hijo. Al escuchar todas las cosas asombrosas que decía, mis pensamientos eran un caos. Me habían engañado los familiares de mi exsuegra, y ahora este hombre, que decía salvarme, me manipulaba. Mi vida era un torbellino, y él fue quien me arrastró a él y luego intentó sacarme a flote. ¿Debería odiarlo? Pero todo lo que ha hecho por mí, absolutamente todo, fue para defenderme y apoyarme. ¿Debería darle las gracias? Sin embargo, todo esto comenzó con un engaño y una manipulación cuidadosamente planeados por su parte. Por dentro estoy enfadada, resentida, agraviada, y a la vez siento una leve e indescriptible oleada de gratitud. Retiré bruscamente mi mano de la suya, di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. Alex, déjame sola un rato. Tras terminar de hablar, me giré y entré en el dormitorio, cerrando la puerta de golpe. Necesitaba tiempo para asimilar esta verdad tan impactante, para ordenar mis ideas confusas. La noticia de mi embarazo se extendió como la pólvora. El más feliz de todos fue Alex. Ya no ocultaba sus emociones, preparándome a diario comidas nutritivas con infinitas variaciones y atendiendo a mis necesidades con el mayor esmero. Esa actitud nerviosa e inquieta era totalmente distinta del director ejecutivo decisivo e impasible que recordaba. Y quien más se desmoronó fue Davis. De alguna manera se enteró de mi embarazo y perdió completamente la cabeza. Debió de ir a comprobar lo que yo había dicho y finalmente descubrió que el mes de embarazo que Hannah decía tener no coincidía en absoluto. Lo engañaron, crió al hijo de otro hombre por él, e incluso me abandonó a mí, la exesposa que podía tener hijos y estaba embarazada del heredero de una familia adinerada, por el hijo de ese bastardo. Darme cuenta de eso bastó para condenarlo para siempre. Ese día bajó furioso a la planta baja de nuestra empresa, como un loco, y delante de todos mis compañeros, se abalanzó sobre mí y me bloqueó el paso. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro demacrado, me agarró la muñeca con una mano y con voz ronca exigió, «Bella, ¿estás embarazada?» Lo sabía. Sabía que estabas bien. Es mío, ¿verdad? Nos divorciamos hace apenas unos meses, este niño tiene que ser mío. Bella, volvamos. Observé su estado de frenesí con puro desprecio y repugnancia. Solté mi mano bruscamente y lo miré con frialdad. Davis, ¿has perdido la cabeza? Abre los ojos y mira el calendario, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nos divorciamos? Vuelve a contar los meses de mi embarazo. ¿Crees que eso es posible? No. No me lo creo. Gritó como un jugador que lo ha perdido todo, vociferando histéricamente, es culpa de mi madre. Todo es culpa de mi madre. Nos engañó. Bella, yo fui quien te hizo daño, ¿no podemos empezar de nuevo? Voy a terminar con esa zorra de Hannah ahora mismo. Mientras hablaba, se dejó caer en el suelo y delante de todos sus compañeros, se arrodilló. Se aferró a mis piernas, llorando desconsoladamente. Bella, dame otra oportunidad, por el bien de nuestros 3 años juntos, perdóname esta vez. Los compañeros a nuestro alrededor señalaban y cuchicheaban, juzgándonos. Justo cuando iba a llamar a seguridad, un Bentley negro se detuvo silenciosamente junto a la acera.
La puerta del coche se abrió y Alex salió. Al ver a Davis arrodillado a mis pies, su rostro se ensombreció al instante con una expresión tan tormentosa que parecía a punto de derramarse. Se acercó con pasos largos y decididos, sin decir palabra, apretó el puño y se lo estrelló con fuerza en la cara a Davis. Con un golpe sordo, Davis dejó escapar un grito lastimero y cayó al suelo. Mi esposa, mis hijos, ¿crees que tienes derecho a molestarlos aquí? La voz de Alex era fría. Me puso detrás de él, protegiéndome completamente con su alta figura, y luego se inclinó sobre el desaliñado Davis, tendido en el suelo, con un tono lleno de desprecio y burla. Debería agradecerte tu ceguera de entonces, me dio la oportunidad de tenerla. Ahora, llévate tus fantasías y piérdete. Dicho esto, ni siquiera se dignó a mirar de nuevo, simplemente hizo una señal a los guardaespaldas que lo seguían. Los dos hombres de negro se adelantaron de inmediato y levantaron del suelo a Davis, que aún gemía, como si fuera basura. La farsa había terminado. Alex se dio la vuelta y al instante dejó de lado todo su rencor, examinándome con ansiedad. ¿Tenías miedo? ¿Te hizo daño? En sus ojos se reflejaban una preocupación y una ternura evidentes. Lo miré, luego vi cómo se llevaban a Davis a rastras, con la espalda reflejando desesperación y humillación, y en ese instante mi corazón dio un vuelco definitivo. Quizás ser víctima de una conspiración de un hombre así no sea tan terrible después de todo. Al menos a su lado parecía que realmente no tenía nada que temer. Negué con la cabeza y susurré, estoy bien. Pareció exhalar aliviado y con mucho cuidado, me tomó la mano. Esta vez no la solté. La noticia de que estaba embarazada y era infértil, una mentira, causó un gran revuelo en la casa de los Lu. Penélope fue la primera en perder la compostura. Me pidió que nos viéramos en un café elegante. Ya no fingía esa cortesía de antes, en cambio, deslizó un cheque sobre la mesa. 50 millones, dijo, levantando su café con aire de superioridad. Deja a Alex, ten al niño, y la familia Lu se hará cargo. Para una mujer divorciada como usted, esta suma le garantizará comodidad para el resto de su vida. Su tono era como el de despedir a una molestia, lleno de condescendencia e insultos. Miré el cheque y me reí. Tomé la cuenta y bajo la mirada atónita de Penélope, la hice pedazos y los tiré a la papelera. Penélope, creo que te equivocas, le dije mirándola con calma. Primero, Alex es mi legítimo esposo. Segundo, el hijo que llevo en mi vientre también es mío. No quiero nada más, solo los quiero a ellos. Tú. El rostro de Penélope se ensombreció de rabia ante mi acción. No seas desvergonzada. ¿Crees que tener un bebé te hace superior por tu hijo? Te diré algo, mientras yo viva, olvídate de volver a poner un pie en casa de los Lu. Catherine se adelantó desde un lado, entrelazando su brazo con el de Penélope y mirándome con desprecio. Señorita bella, no hay que ser tan codiciosa. Usaste la mentira de la infertilidad para casarte con alguien, y ahora quieres usar a un niño para chantajear y llegar al poder. Tus intrigas me dejan perplejo. No tenía ganas de discutir con ellos, así que me levanté y me fui. Sabía que razonar con ellos sería inútil. Efectivamente, en un par de días, Internet se inundó de artículos difamatorios sobre mí. Diseñadora calculadora que se casa con un hombre rico, cada movimiento premeditado, finge infertilidad para ganar simpatía. Desenmascarando a la falsa heredera de la familia adinerada, como ascendió al poder, su exmarido recién expulsado y su impecable transición a directora ejecutiva del grupo. Todo tipo de titulares indecentes, junto con fotos mías comprometedoras, me pintaban como una mujer despiadada capaz de cualquier cosa por dinero. Mis compañeros de la empresa empezaron a mirarme de otra manera, pasando de la admiración a una compleja mezcla de sospecha y desprecio. Me encerré en casa, ignorándolo todo, centrada en cuidar al bebé, pero mi estado de ánimo se vio afectado inevitablemente. Cuando Alex se enteró, sintió curiosidad. Llegó a casa, me vio tan demacrada y me abrazó con fuerza, conmovido. No temas, yo me encargo de todo. Delante de mí llamó a su asistente y le dio una sola instrucción: a toda costa, encontrar al cerebro detrás de todo y arruinar a todos los medios de comunicación que difunden los rumores. Acto seguido convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Delante de todos los directores, incluyendo a su madre y a los representantes de la familia Lin,
anunció que transferiría todas sus acciones en la corporación Lu a mi nombre. La decisión impactó a la Junta como una bomba, sumiendo a todos en el caos. Penélope estaba tan furiosa que casi se desmaya en el acto. Alex. ¿Estás loco? ¿De verdad estás dispuesto a renunciar a la familia Lu por esta mujer? La respuesta de Alex fue atronadora: si esta familia no puede acoger a mi esposa y a mi hijo, prefiero no tenerla. Tuvo una fuerte discusión con su madre y casi rompieron todo vínculo. Esa noche llegó a casa con el rostro desencajado por el cansancio. No me contó nada del acalorado debate en la reunión de la junta directiva, simplemente me abrazó y me consoló con ternura. Pero cuanto más actuaba así, más me dolía el corazón. Me contó que las familias Lin y Lu tenían fuertes lazos comerciales, su madre y los Lin llevaban tiempo queriendo unir fuerzas para derrocarlo del puesto de director ejecutivo y colocar a su gente en su lugar. Este matrimonio había pasado de ser simplemente su escudo personal a un campo de batalla donde defendía su imperio empresarial. Y yo, junto con nuestro hijo por nacer, me había convertido en su mayor vulnerabilidad y a la vez en la armadura que más deseaba proteger. Me di cuenta de que ya no podía esconderme tras él como antes y simplemente aceptar su protección. Tomé su mano fría, lo miré a los ojos y le dije, palabra por palabra: Alex, esta vez lo afrontaremos juntos. La sorpresa brilló fugazmente en sus ojos, para luego ser reemplazada por una profunda emoción. Me apretó la mano con fuerza. De acuerdo, lo haremos juntos. En ese momento, dejamos de ser las partes contractuales A y B para convertirnos en verdaderos camaradas, luchando codo a codo, como una pareja que se apoya mutuamente en las buenas y en las malas. Ahora que habíamos decidido luchar juntos, ya no podía quedarme de brazos cruzados esperando a ser destruido. El punto débil de Penélope era la reputación y los intereses de la familia Lu. El punto débil de Catherine era el negocio de la familia Lin. Y mis mejores armas, además del amor de Alex, eran mi profesionalidad e intelecto. Me puse en contacto con un detective privado muy fiable al que había conocido en un proyecto anterior. Le di el nombre de mi difunta suegra y la información del hospital de entonces, y le pedí que investigara a fondo la falsificación del informe médico para asegurarse de encontrar testigos y pruebas físicas. Al mismo tiempo me encerré en el estudio y comencé, valiéndome de mis conocimientos profesionales, a investigar y analizar frenéticamente cada proyecto inmobiliario en el que la empresa de Lin había participado en los últimos años. En especial los proyectos en los que se habían asociado con el grupo Lu, confiando en mi intuición de diseñador y en mi familiaridad con las artimañas del sector. Rápidamente descubrí algunas pistas entre un montón de planos de diseño y estados financieros aparentemente impecables. En un gran proyecto de complejo comercial de uso mixto, existía una enorme discrepancia entre los materiales de construcción declarados públicamente y los parámetros estructurales reales de carga. Detrás de esto, había una alta probabilidad de graves irregularidades y evasión fiscal. Le conté a Alex lo que había descubierto. Recorrió con la mirada la gruesa pila de informes de análisis que había recopilado, con una mezcla de asombro y admiración. Bella, me has hecho un gran regalo. En los días siguientes dividimos nuestras tareas con claridad. Alex se puso al frente enfrentándose a las fuerzas opositoras de la familia y estabilizando la empresa. Yo me quedé en la retaguardia, recabando información comprometedora sobre la familia Lin y suministrándole la munición letal. Todas las noches nos reuníamos en el estudio para intercambiar información y discutir la estrategia. La tensión era palpable y electrizante, pero a la vez estaba impregnada de una complicidad e intimidad sin precedentes. Pronto se convocó la Junta General de Accionistas del Grupo Lu. Penélope y la familia Lin planeaban unir fuerzas en dicha junta para lanzar un ataque, alegando que la caótica vida matrimonial del director ejecutivo dañaba la reputación del grupo y que sus errores en la toma de decisiones eran motivos para forzar la destitución de Alex. Como esposa de Alex y titular nominal de algunas de sus acciones, asistí por primera vez a esta guerra contra el tabaquismo en calidad de representante oficial. El ambiente en la sala de conferencias era tenso. El representante de la familia Lin tomó la palabra de inmediato, enumerando cómo Alex, por mi culpa, había ignorado los intereses del grupo y perjudicado a sus socios. Penélope estaba cerca, retorciéndose las manos de dolor y repitiendo sus acusaciones, haciendo el papel de una madre desconsolada por un hijo desleal. Justo cuando creían que la victoria estaba asegurada y se disponían a votar para destituir a Alex, este sonrió levemente e hizo una señal para que guardaran silencio.
Luego me entregó el micrófono. Ahora, reciban con un fuerte aplauso a mi esposa, la señorita Bella, para que les muestre algo. Bajo la mirada atónita de toda la sala, me acerqué con calma al atril. No dije nada superfluo y pulsé directamente el botón de reproducción del proyector. Una grabación nítida llenó la sala de conferencias. Era una conversación entre mi suegra y aquel médico de entonces. En la grabación, estaban regateando, tramando cómo falsificar un informe de infertilidad para obligarme a divorciarme. Doctor, una vez terminado, esos 100.000 yuanes no le faltarán ni un céntimo. No se preocupe, este informe es impecable, tan convincente que hasta ella se lo creerá. Al terminar la grabación, la sala estalló en vítores. El rostro de Penélope se puso rojo como un tomate. Jamás habría imaginado que el arma que había usado para atacar mis inciertos orígenes fuera una farsa tan vil. Pero eso no fue todo. A continuación, mostré en la pantalla grande las pruebas preliminares que había encontrado de que el proyecto del complejo comercial de la familia Lin había escatimado en materiales y falsificado datos. Señoras y señores de la Junta, copias de estas pruebas se han entregado de forma anónima a la Agencia Tributaria y a la Oficina de Supervisión de la Igualdad. Escaneé la sala con la mirada, mi voz era baja, pero cada palabra tenía peso. Creo que pronto habrá una investigación oficial. Sentado en el escaño del representante de la familia Lin, el rostro del señor Lin palideció de repente. Ninguno de los accionistas presentes era tonto, comprendieron de inmediato las implicaciones. Una vez que la familia Lin fuera investigada, la corporación Liu y los proyectos en los que colaboraban se verían inevitablemente afectados, el precio de las acciones se desplomaría y provocaría pérdidas devastadoras. Y los instigadores de todo esto no eran otros que la propia familia Lin, que junto con su cómplice Penélope, quería acabar con Alex. Penélope me miró con los ojos llenos de incredulidad, asombro y miedo. Probablemente nunca imaginó que la mujer a la que siempre había despreciado, a la que creía poder manipular a su antojo, poseyera una mente tan fría y métodos tan despiadados. Bajé del escenario y volví al lado de Alex. Me apretó la mano con fuerza, su palma era cálida y firme. En sus ojos no había alegría triunfal, solo orgullo desbordante y un amor inquebrantable. Supe que habíamos ganado la primera batalla. Y habíamos ganado con creces. Las consecuencias de la Junta de Accionistas fueron más duras de lo previsto. Las autoridades fiscales y los organismos de control de calidad actuaron con rapidez, las empresas de la familia Lin fueron investigadas, todas las cuentas fueron congeladas y las acciones se desplomaron día tras día. De la noche a la mañana, cayeron en picado. Quedaron desorganizados y sin fuerzas para influir en la corporación Liu. Alex aprovechó la oportunidad para llevar a cabo una profunda renovación del Consejo de Administración, eliminando toda influencia que los Lin y su madre habían sembrado en la empresa y afianzando el control en sus propias manos. Penélope sufrió grandes pérdidas al invertir en los proyectos de Lin, y se demostró que había conspirado con ellos en detrimento de la empresa. A propuesta conjunta del Consejo de Administración, se le retiraron la mayor parte de sus poderes y dividendos. De repente envejeció 10 años y su antigua arrogancia desapareció. Por mi parte no me quedé de brazos cruzados. Con las pruebas más completas que había recabado el investigador privado, presenté una demanda formal ante el tribunal. Los demandados eran mi exsuegra, Nelson, y el médico de entonces. Los cargos eran difamación, atentado contra la reputación y falsificación de documentos médicos. El día del juicio, las pruebas fueron concluyentes, sin dejarles margen para negarlas. Mi exsuegra sollozó desconsoladamente en el juzgado, confesando y suplicándome perdón. La miré con frialdad. Al final, el tribunal dictaminó que ambos eran culpables, no solo tuvieron que disculparse públicamente conmigo y pagarme una indemnización, sino que además al Dr. Zhang le revocaron la licencia médica y mi exsuegra terminó con antecedentes penales. La vida de David se convirtió en un desastre aún mayor. Perdió su trabajo y, debido a la notoriedad que le dio la demanda, ninguna empresa se atrevió a contratarlo. La casa a su nombre la habían comprado mis padres cuando nos casamos, y en el acuerdo de divorcio me la adjudicaron a mí. Lo echaron y se quedó sin hogar. El golpe más devastador fue cuando finalmente recibió los resultados de la prueba de ADN del hijo de Hannah. Los resultados demostraron que efectivamente el niño no era suyo. Irrumpió en el hospital y protagonizó un gran escándalo con Hannah, que acababa de dar a luz.
Su altercado se hizo público y terminó mal. Dicen que el supuesto amante de Hannah, al enterarse de que su reputación estaba arruinada y de que ella pretendía culparlo del niño, desapareció sin dejar rastro. Unos días después, Hannah, débil y frágil, llegó a mi villa. Se arrodilló en la puerta abrazando a la pequeña bebé, suplicándome entre lágrimas que tuviera piedad y convenciera a Alex de que la perdonara. Observé su figura demacrada en la cámara de vigilancia a través de la puerta, sin sentir la menor emoción. Solo le dije, cuando estabas en la fiesta anual, acariciándote el vientre en público y burlándote de mí, ¿pensaste alguna vez en dejarme ir? Después le pedí al mayordomo que cortara el intercomunicador. Todo el odio, todos los enredos, quedaron saldados en esa serie de ajustes de cuentas, como polvo que vuelve a su lugar. Quienes me hirieron en el pasado recibieron su merecido. Me quedé en la terraza de la villa, contemplando la lejana puesta de sol, y suspiré profundamente. La pesada carga que había oprimido mi corazón durante 3 años por fin había desaparecido. Sentí una calma y un alivio sin precedentes. Tras toda la confusión, la vida por fin recuperó su paz y dulzura. Mi vientre crecía día a día, y Alex se ponía cada vez más ansioso. Rechazó todos los compromisos innecesarios y volvía a casa puntual cada día para estar conmigo. Me leía cuentos sobre el embarazo, paseaba conmigo e incluso aprendió a masajearme las pantorrillas hinchadas. El gélido director ejecutivo que dirigía el centro comercial con mano de hierro se había convertido, ante mis ojos, en un padre primerizo tierno, atento y casi torpe. Penélope también había venido varias veces, y su actitud había dado un giro de 180 grados. Ya no mencionaba a Catherine ni pronunciaba esas palabras hirientes, en cambio, me traía con cautela diversos tónicos y suplementos, y su discurso estaba lleno de halagos. Sabía que no me temía tanto a mí como a lo que Alex y yo podríamos lograr juntos, lo suficiente como para sacudir a toda la familia Lu. En cuanto a sus insinuaciones, no las acepté ni las rechacé, limitándome a mantener una cortesía superficial. Algunas heridas, una vez infligidas, jamás se curan. Una mañana de fin de semana, la luz del sol se filtró a través de las finas cortinas, iluminando suavemente el suelo del dormitorio. Estaba aún medio dormida cuando sentí que alguien me besaba suavemente la frente. Abrí los ojos y vi el hermoso rostro de Alex magnificado, muy cerca del mío. Su mirada estaba llena de tierno anhelo. ¿Despierta?, preguntó en voz baja. Asentí. De repente se levantó de la cama e hizo algo que no me esperaba. Tomó una caja de terciopelo azul oscuro de la mesita de noche. Luego se arrodilló a los pies de mi cama. Abrió la caja y reveló un anillo de diamantes de diseño único y deslumbrante. Alex echó la cabeza hacia atrás, mirándome fijamente con ojos ardientes, con un dejo de nerviosismo y expectación en la mirada. Bella, lo siento. Sus primeras palabras fueron, sorprendentemente, una disculpa. Nuestro comienzo estuvo plagado de intrigas y engaños por mi parte. Aunque todo fue para conquistarte, no fue un comienzo noble. Por eso ahora quiero darte un nuevo comienzo sin mancha alguna. Me contó que hace 3 años, en aquella exposición de diseño, se enamoró de mí a primera vista. Me contó cómo después se convirtió en una especie de voyeur, observándome en silencio, recopilando toda la información posible. Al hablar de cuando se enteró de mi divorcio, describió el dolor que sintió en el pecho y el instante en que una determinación inquebrantable surgió en él para conquistarme a cualquier precio. Dicen que soy el hijo predilecto del cielo, un genio de los negocios. Pero ante ti no soy ningún héroe, soy incluso un empresario un tanto despreciable. Pero estoy dispuesto a darlo todo por un futuro donde pueda amarte abiertamente y pasar el resto de mis días contigo. Al instante se me humedecieron los ojos. Sonreí, pero las lágrimas me corrían por las mejillas como cuentas desprendidas de un collar. Le tendí la mano izquierda. Señor Alex, por favor, cuídeme el resto de mi vida. Sacó el anillo de la caja con entusiasmo, y me lo colocó con cuidado en el dedo anular. El anillo me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a medida. Inclinó la cabeza y depositó un beso reverente en mi anillo. Luego se levantó y me abrazó con fuerza, estrechándome contra él. Unos meses después, nació nuestro hijo. Un niño precioso con las cejas y los ojos como los míos, y una boca como la mía. Estaba tumbada en la cama del hospital, viendo cómo Alex acunaba con ternura a aquel pequeño y suave bebé,
con un rostro que reflejaba una ternura que jamás había visto, absolutamente exquisita. Lo sostuvo en brazos, se acercó a mi cama, se inclinó y me dio un suave beso en la frente, aún húmeda por el sudor. Había un dejo de suspiro de satisfacción en su voz. Por fin te esperé, me alegro de no haberme rendido. Esa misma frase al principio de la historia, fue como una espada que me atravesó el corazón. Pero ahora, pronunciadas por este hombre que me ama profundamente, se convirtieron en el elixir que sanó todas mis heridas. Miré a los dos hombres frente a mí, uno mayor y otro menor, el hombre más importante de mi vida, y mi corazón se llenó de una calidez y una felicidad desconocidas. Supe que mi vida antes destrozada, había sido reconstruida por este hombre poco a poco con amor, ternura y profundo afecto. Y fue más brillante, más deslumbrante que antes. Mi renacimiento a partir de ese momento comenzó de verdad.